bienvenido. Muchas gracias, Manuel. Freddy, chévere tenerte de nuevo aquí, porque ahora tenemos, esto es trabajo para un historiador, 84 años de Acción Democrática, los llamados partidos históricos, porque Así esos es. son los Bueno. verdaderos partidos históricos, porque ahorita hay movimientos electorales, pero Sí, partidos sí. en toda regla, uno de ellos Acción Democrática. Bueno, tú sabes que para mi tesis de maestría en la Simón Bolívar, yo seleccioné el Partido de Acción Democrática. Hay una vigencia histórica de Acción Democrática y porque me interesó precisamente por la relevancia que ha tenido ese partido en la historia política venezolana. Creo que lo decía el propio Rómulo Betancourt, su principal obra como político había sido el haber trabajado y dedicado todo su empeño por construir un partido fuerte, democrático, con un proyecto de país, y que eso era lo que más él añoraba, pues que se le reconociera como su obra fundamental como político. Y que fue además, Freddy, una trayectoria considerable desde el punto de vista del esfuerzo y de las circunstancias, porque fíjate, primero fue Orbe, después, perdón, Ardi como que fue, después Orbe, y después fue que se convirtió en Acción Democrática. Y en ese interín hubo exilios, hubo toda clase de cosas. Sí, más o menos, para hacer un resumen rapidito, Rómulo Betancourt tuvo preocupación por la política desde muy joven, apenas creo que para un trabajo en sexto grado trabajó a Cecilio Acosta, uno de los hombres que luchó por desterrar en la mente de los venezolanos la idea del caudillismo, del militarismo, y luchó por la paz, pues, en un ambiente como era la segunda mitad del siglo XIX. Claro. Siendo muy joven, Rómulo se involucra en los sucesos del 28 de febrero con Gómez, que forma parte del grupo de la generación del 28. Y luego, al salir al exilio, que hace un interín por el Caribe, termina en Costa Rica, y luego se reúne con Raúl Leoni, que fue su amigo de toda la vida, en Barranquilla, y aparece el Plan de Barranquilla con una proposición que una de las cosas que yo más destaco es que plantean como idea central el gobierno de civiles. Claro. En aquel momento, ¿no? Sí, era Del clave. militarismo gobernante. Claro, Al final era ellos visionario, pero era lo que procedía. trabajan en un proyecto político, un plan de gobierno que es el Plan de Barranquilla, que se conoce a finales del 30 y lo van a conocer en el 31, por eso es que se conoce como el Plan de Barranquilla de 1931. Pero ya tú comienzas a ver que no es la facción o los grupos que se organizaban en el siglo XIX para seguir a un caudillo en armas, sino con la idea de construir un partido, una fuerza política con un programa de gobierno que yo destaco que como idea central y principal tenía la de un gobierno civil, aunque por supuesto revisando distintas materias económicas. Y desde ese momento también comienza a Betancourt la preocupación sobre el tema petrolero. Bueno, ese es el primer intento. Luego viene todo un debate en torno a cómo superar el problema de la dictadura de Gómez. Unos venían proponiendo alternativas ya agotadas del siglo XIX, invasiones, revueltas, los viejos caudillos. Sí, de los viejos. Muere Gómez y hay una eclosión en Venezuela, que es en el año 36, donde, hay un despertar inmenso y se descubre
también con la movilización del 14 de febrero que se puede hacer una lucha política urbana sin tener que ser en la parte rural, cívica y urbana. Y trabajan en la creación de Orbe. Al llegar nada más se pone de acuerdo con Mariano Piconzala, con el propio Raúl Leoni, con Alberto Adriani, Manuel Felipe Rugelli. Que había venido del exterior. Sí, todos llegan a raíz que tenían que incorporar gente, abrir el juego y hacer una organización política a partir de la cual, que fuera el pivote a partir del cual... Claro, es la que ahí, entonces, entienden perfectamente que la idea es de organizar, buscar, agruparse personas en torno a un proyecto político, un programa de gobierno. Exactamente. Y bueno, y en esta experiencia de Orbe, hay un intento de unidad de todas las izquierdas. Luego de la huelga de junio, hay un intento, pero bueno, siempre como en todo momento de la lucha política, hay extremos. Sí. Si bien todo el año 36 López intenta hacer una transición de la dictadura a una democracia o a un sistema, digamos, con algunos valores democráticos, sin embargo, tiene que lidiar con extremos y precisamente tenía ciertas limitaciones. Recuerda que para esa época estaban prohibidas las actividades comunistas en Venezuela. El famoso inciso sexto, el partido proscrito, ¿no? Inciso sexto del artículo 32 de la Constitución. Que ya hay que advertirlo, ya eso venía desde Gómez, a partir de la reforma de la Constitución del 28. Del 28 y el 29. El 31 una reforma en la Constitución y se está... Pero se mantuvo eso. Sí, claro. Se mantiene durante todo el... A Pedro Manuel Arcaya, la paternidad del artículo ese, ¿no? En previsión a lo que podría ocurrir. Y precisamente eso es lo que utilizan los sectores más conservadores, más extremistas, digamos, todavía muy apegados al gomecismo, para acusar a toda la oposición de comunista. Pues fíjate que todo lo que es en las elecciones de comienzo del 37, que salieron electos Raúl Leoni, salió electo Gonzalo Barrio, creo que Prieto, y bueno, inmediatamente fueron, impugnadas acusándola de comunista. Ahí es donde una resolución, un dictamen del tribunal, lo que era la Corte Suprema, en este momento la Corte Suprema de Justicia, donde declara que Luis Bertrán Prieto no era comunista, y él siempre sacó, hasta en la campaña posterior, cuando fue candidato presidencial, siempre sacaba esa resolución para demostrar que el único venezolano que tenía constancia de no ser comunista era él. Bueno, viene ese proceso, esa unidad de la izquierda en el 36, y luego en el 37, entonces crean el PDN, que es el primer, ese es el PDN clandestino, y ahí se produce algo muy interesante, que es el debate con los comunistas. Y ahí es donde se da, aunque Betancourt, porque si tú tomas el plan de Barranquilla, notas que hay un lenguaje y un planteamiento muy, muy influenciado por las ideas marxistas. Recuérdate que la revolución del 17 impactó en el mundo y se tomaron, y las ideas de izquierda y comunistas fueron influyendo. Bueno, luego viene ese proceso, se da un interesante debate a través de un periódico, los comunistas a través de un periodiquito que llamaban El Martillo, y acusaban de revisiones igualitos, como se dan casi todos los debates, y a un sector del PDN de enemigos de los comunistas, etc. Bueno, por cierto que el PDN, el secretario general fue Jovito Villalba. Y lo sustituye... Claro. Ahí comienza también las disputas entre Rómulo pero es importante ver cómo después lo supera para el 57. Pero allí, perdón, Freddy, disputas de orden ideológico, de cómo ver la cosa, es decir, gente que no estaba de acuerdo con la influencia de las ideas marxistas,
o simplemente eran temas de liderazgo? Bueno, yo creo que hubo un problema de liderazgo. Jovito Villalba, una figura estelar a la muerte de Gómez, era la gente lo que pasa es que no... un gran orador con un vasto conocimiento, muy bien formado. A lo mejor las generaciones más jóvenes no saben la importancia que tuvo Jovito Villalba. Una vez hicimos aquí un programa. No, Jovito Villalba fue el hombre clave durante ese periodo de 1936. Y por supuesto, y en el 28 fue el gran orador, ¿no? El gran orador del 28, fue el gran orador en el 36. Y Rómulo, que emergía como un liderazgo, bueno, siempre hay la disputa entre los líderes. Pues, yo me acuerdo cuando yo estaba pequeña, los mayores contaban que cuando Jovito era un tribuno de tanto impacto, ¿no? Sí. Que cuando Jovito decía, aquí va a pasar algo, pasaba. Sí, pasaba. Era un tribuno, pero además de muy buena formación, un constitucionalista como pocos. Pues el debate que se da durante el periodo de Medina, las intervenciones en el Parlamento de Jovito Villalba son de antología, están recogidas en la colección del pensamiento político venezolano del siglo XX. Mira, lo que estás oyendo indica que nos queda 1 minuto y medio. Ajá. No sé si tú quieres redondear alguna idea. Bueno, no terminaba... Y quedamos ya comprometidos para otro programa. Claro, porque es que esto no para seguir con la historia. Esto es claro, estas son historias que tú no las puedes tratar. Sí, después de ese PDN viene la fundación, del PDN clandestino, viene la fundación en 1941 de Acción Democrática. Se crea y ejerce toda la oposición a Medina, y viene la alianza con los militares, que yo creo que esa es una de las cosas que ha sido más polémica. Que siempre sí son polémicas y que tú no puedes determinar. Pues, no las puedes juzgar así, de una sola sentada, sino que hay que... Pero evidentemente que la contribución de Acción Democrática a la cultura política, a la socialización política de los venezolanos es clave, fundamental. Creo que las ideas democráticas, las ideas del civismo están en deuda con ese partido. Bueno, Exacto, todo el músculo democrático que tú todavía notas que no se debilita. Viene de todo eso que un último detalle que Rómulo Betancourt, ya más que de Acción Democrática, en el esfuerzo de construir un gran partido, no escatimó en buscar a los mejores, independientes, gente que podía competir con él, de una gran formación, como Balmores Rodríguez, como Luis Beltrán Prieto Figueroa, como Andrés Eloy Blanco, como Rómulo Gallego, como Pérez Alfonso. Gente de muchos niveles, mucho liderazgo, y los llamó. Claro. Antes que obstruirlo, los buscó para incorporarlos a ese gran esfuerzo. Pero esos son los grandes líderes. Por eso es que, exactamente, y además supo superar dificultades que al final del gobierno o de la dictadura de Pérez Jiménez, logró conciliar esfuerzos y luchó porque no privaran los odios, claro, sino la reconciliación nacional. Claro. Bueno, muchas gracias, Freddy, por haber estado aquí. Freddy. Te debemos